Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder empezar un nuevo año alabándote, adorándote, reconociendo tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, tu amor por nosotros, Señor. Te damos gracias por eso. Gracias, Padre, también por este tiempo donde abrimos tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes a entenderla y a aplicar esas verdades a nuestra vida, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Muy buenos días, bienvenidos los hermanos que están aquí, tomen asiento por favor, bienvenidos a los hermanos que están conectados con nosotros. Quiero pedirle por favor que podamos abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 27 por favor. Filipenses capítulo 1, verso 27. El apóstol Pablo en el versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo regularmente utiliza una palabra para describir el comportamiento que el cristiano debe tener. Lo interesante de esta palabra comportamiento es que no usa la palabra típica, la que usualmente él ocupa para enfatizar y promover el comportamiento del cristiano. Usa una palabra, usa un verbo que solamente ocurre 2 veces en el Nuevo Testamento. Y la razón fundamental es porque él entiende el contexto de la gente a la que él está escribiendo. La iglesia de Filipos era una colonia romana, es decir, era como si allí en Filipos Roma estaría funcionando. A tal punto era el funcionamiento de una colonia romana que los ciudadanos hablaban latín, se vestían con ropa romana, daban nombres latinos a sus magistrados, así es que uno podía estar en Filipos, pero podía observar cómo realmente era la vida en Roma, porque las colonias romanas eran unas pequeñas réplicas de la vida en Roma. Y por ese motivo el apóstol escoge una palabra inusual, esa palabra politeuomai, ¿sí? Nosotros usamos para referirnos a ciudades importantes, metrópoli, de ahí viene esa palabra. Y él escoge esta palabra porque él está mostrándoles una orden en la que él quiere llegar a enfatizar cómo debía ir un ciudadano de Roma, ciudadano del cielo. Y por eso escoge esta palabra. Él les dice: ustedes creyentes de Filipos, y algunos de ellos eran ciudadanos romanos disfrutando de los privilegios y de la comodidad de encontrarse en una colonia romana. Él les dice: ustedes se sienten orgullosos de los privilegios y de la posición que ustedes tienen como ciudadanos romanos. Y yo quiero animarles a ustedes que entienden bien cómo se debe comportar un ciudadano romano, que ustedes lleguen a darse cuenta de que no solamente son ciudadanos romanos, sino son ciudadanos del cielo. Ustedes que entienden muy bien cómo debe comportarse un ciudadano romano, deben ustedes comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Esta palabra es un término que tiene un trasfondo político.
y trata de enfatizar, de hecho enfatiza el hecho de que ellos se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos, y utilizando ese orgullo natural, ese orgullo normal que ellos tenían, el apóstol Pablo les anima a no solo comportarse como ciudadanos romanos, sino a comportarse como ciudadanos del cielo. En Filipenses 3:20 se va a enfatizar esta realidad para todo creyente, donde usted y yo somos ciudadanos del cielo y debemos vivir aquí en esta tierra basados en esa ciudadanía que nosotros tenemos. El apóstol Pablo está interesado en que el comportamiento de estos creyentes pueda ser digno del evangelio. Ese verbo comportarse es el primer mandamiento que ocurre aquí en la carta de Filipos. Es una orden, es un imperativo, algo que debe ser constante y habitual en la vida de estos cristianos. Ellos deben comportarse como ciudadanos del cielo, deben comportarse como es digno del evangelio. Su comportamiento no debe estar afectado por lo que suceda o deje de suceder al apóstol Pablo. Y por eso el verso 27 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Sea que yo vaya a donde ustedes o no pueda ir, no importa realmente si yo puedo volver a visitarles a ustedes. Ustedes creyentes de Filipos, ustedes deben comportarse como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cómo sabemos si nos estamos comportando como es digno del evangelio de Cristo? ¿Qué características debe existir en la vida de los filipenses, en nuestra vida, para que nosotros podamos estar seguros que nosotros estamos viviendo como es digno del evangelio de Cristo? El apóstol dice, sea que esté ausente o presente, que oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Lo que el apóstol Pablo quería escuchar es que estos creyentes se mantenían firmes en su vida cristiana. En la Biblia la firmeza hace referencia a dos instancias. La instancia de la salvación, nosotros estamos firmes en nuestra salvación y eso no es el resultado de lo que usted y yo hacemos, es la realidad de tener una salvación que no podemos perderla. Así es que la firmeza de la salvación no depende de nosotros. Nosotros nos mantenemos firmes en esa salvación, no podemos perderla por la gracia de nuestro Dios. Pero aquí la firmeza de la que habla hace referencia al día a día, donde un cristiano, cuando no es diligente en su vida cristiana, puede perder esa firmeza, puede tener dudas y puede llegar a deslizarse en su vida cristiana y puede llegar a que usted y yo debemos tener la firmeza en la vida de ellos. Y lo va a hacer al enfatizar tres aspectos importantes con lo que ellos, los filipenses y nosotros, podemos llegar a estar seguros que estamos comportándonos como es digno del evangelio. Verso 27, número 1, enfatiza la unidad. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La unidad
una característica de una persona que está comportándose como es digno del Evangelio. Si nosotros observamos unidad en nuestra vida, ese es el primer indicativo que nos lleva a la conclusión de que estamos comportándonos como es digno del Evangelio. En la iglesia de Filipenses, de Filipos, había un problema de unidad. La iglesia adolecía de esto. Dos mujeres, como lo veremos después de unas semanas, estaban peleándose ahí en la iglesia. Había falta de unidad. Y sabe, hermano, cuando nosotros no promovemos la unidad, cuando nosotros no cuidamos la unidad, cuando nosotros no vivimos en unidad, eso está describiendo a un creyente que no está viviendo de manera digna con el Evangelio de Cristo. Usted y yo promovemos la unidad. A pesar de las diferencias que podemos tener, promovemos la unidad o estamos dañando la unidad. Debemos tener cuidado de no fomentar la discordia y no llegar a criticar y a juzgar al hermano y no llegar a tener problemas no resueltos entre nosotros que son impedimentos para andar en unidad. Debemos ser no solamente de nuestra vida espiritual, sino de nuestra vida como iglesia. Usted y yo debemos cuidar la unidad. Usted y yo debemos tener cuidado de no estar dañando, no estar chismeando, no estar atacando a otro, no estar afectando la vida de otro cristiano, no tener rencor, no tener problemas no resueltos con otro hermano, porque usted y yo somos responsables de llegar a mantener la unidad entre nosotros. Si nosotros no funcionamos con esa unidad, nosotros no vamos a poder cumplir los propósitos que Dios espera de nosotros. Debemos darnos cuenta que debemos estar unidos para llegar a servir a nuestro Señor, para llegar a adorarle a Él, para llegar a comunicar un mensaje de salvación tan necesario para un mundo que necesita escucharlo. El hecho de que no haya unidad es un indicativo de que no estoy viviendo como es digno del Evangelio. Y usted y yo debemos preguntarnos si nosotros estamos promoviendo la unidad o estamos dañando la unidad de la iglesia. Debemos tener cuidado con la forma en que hablamos y la forma en la que nos relacionamos el uno con el otro. Y debemos tener cuidado con los chismes y con los comentarios y con esos problemas no resueltos con ciertos hermanos. Y somos tan orgullosos que no llegamos a romper esa barrera y pedir perdón y solucionar los problemas que podemos tener entre nosotros. Nosotros somos responsables de mantener la unidad y cuando no lo hacemos, estamos dañando la iglesia por la cual Cristo murió. ¿Está usted viviendo de manera digna del Evangelio? Característica 1, unidad. Aquel que vive dignamente el Evangelio de Cristo es una persona que cuida, que mantiene, que protege la unidad. Versos 27 y 28 nos muestran una segunda característica de aquel que vive de manera digna. El texto dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición,
mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La palabra combatir, el verbo combatir, es interesante porque, como usted puede verlo ahí en la pantalla, este verbo compuesto transmite la idea de competir juntos como atletas. Ese es el significado. Es un atleo. Esa palabra atleo, de esa palabra nosotros tenemos nuestra palabra al español atleta. Y mientras algunas disciplinas deportivas son individuales, otras se desarrollan en grupo. Se necesita funcionar como equipo para que, siendo un equipo, podamos lograr el éxito en esa disciplina deportiva. El apóstol Pablo está pensando en esto, como un atleta junto a otro, conformando un equipo. Cada uno no ve por lo suyo propio, sino cada uno lucha por una meta en común y trabaja y se esfuerza y compite para que de esa forma se logre conseguir el objetivo. Hermanos, si no hay unidad en la vida del creyente, si el creyente no promueve la unidad, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer equipo para servir en una actividad, para servir en un objetivo. Y por eso el orden de estas tres características son importantes. Yo no puedo trabajar con equipo con alguien al que le estoy criticando. Yo no puedo trabajar con equipo con alguien al que estoy destruyendo, del que no me cae bien, del que tengo algún resentimiento o tengo algo que no está solucionado. Y por eso el apóstol, antes de hablarnos de este concepto de combatir y de trabajar en equipo, nos habla de la unidad. Así es que si no aplicamos esa primera característica de la unidad, nunca vamos a poder trabajar como equipo. Nunca vamos a poder unirnos y utilizar los dones que Dios nos ha dado para servirle y para propagar el evangelio a otras personas que necesitan. Por eso es importante cuidar y promover la unidad. Y después de hacer eso, darnos cuenta de que la iglesia es un equipo, que a pesar de las diferencias que puede existir entre nosotros, nos unimos para competir y para llegar a ver el evangelio a través de ese esfuerzo unido de cada uno de nosotros, y de esa forma llegar a transmitir el mensaje de salvación juntos. No un esfuerzo individual. Para algunos puede ser difícil esto, porque cada uno está acostumbrado a hacer las cosas de manera individual, y si yo no lo hago, los otros lo van a hacer mal, así es que prefiero trabajar solito. La Biblia hace un llamado a que nosotros debemos como equipo poner al servicio los dones que Él nos ha dado y estar sirviéndole al Señor y estar haciendo la parte que nos corresponde y estar trabajando como grupo, como equipo, juntos, compitiendo como atletas, sabiendo que el éxito no está determinado por lo que hace una persona, sino el éxito está determinado por el esfuerzo de cada uno de nosotros para que el evangelio llegue a otras personas que necesitan escuchar. Combatiendo, unánimes por la fe del evangelio. El evangelio necesita ser comunicado. El evangelio necesita ser defendido, el evangelio necesita ser compartido, pero nosotros necesitamos darnos cuenta que debemos trabajar como equipo para que esto funcione. El término combatiendo nos sugiere un enfrentamiento. Y por supuesto que sí. Por eso el texto dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen.
Cuando una persona empieza a vivir, a comportarse de manera digna del Evangelio, automáticamente va a experimentar persecución. Automáticamente va a recibir oposición de otros. Si nosotros vivimos de la misma forma pecaminosa que los demás viven, no van a oponerse a esa forma de vivir. Vamos a hacer alianzas, vamos a estar viviendo como los demás viven. Pero cuando el creyente decide comportarse de manera diferente, de manera distinta, eso va a causar una oposición del mundo. Ellos no quieren un creyente que viva basado en los principios de la palabra de Dios. Ellos quieren una persona que les apoye en sus pecados y viva como ellos. Y cuando un creyente rompe ese comportamiento y se compromete con Dios a vivir de manera distinta, donde honra los principios de la palabra de Dios, tarde o temprano va a recibir oposición de otros. Por eso necesitamos entender que hemos sido llamados a combatir, a ser tenaces, a ser constantes, a no intimidarnos por la oposición que podemos recibir. Y a veces nos importa más lo que piensan los otros que lo que piensa Dios. A veces nos importa más el no ofender a otros y no nos importa si ofendemos a Dios. No nos debe intimidar los pensamientos que otros pueden tener. Debemos tener miedo, debemos tener respeto por lo que Dios piensa de nuestra forma de vivir. En nada intimidados por los que se oponen. Esa oposición para ellos es un indicio, es un indicativo de que no han recibido a Cristo, de que están perdidos. Es importante la tenacidad en nuestra vida. Es importante no soltar la toalla, es importante ser constantes en nuestra forma de vivir y en el testimonio que nosotros damos frente a otras personas. Y cuando las cosas se ponen difíciles, debemos continuar uniéndonos y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen. Un creyente que vive dignamente es un creyente tenaz, es un creyente constante, es un creyente comprometido a vivir bajo los principios de Dios. Es un creyente que no le intimida la oposición, que va a seguir adelante mostrando ejemplo y mostrando un buen testimonio de su fe. El comportarse como es digno del Evangelio es mostrado a través de una tercera característica. Observe los versos 29 y 30, por favor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Observe lo que el verso 29 dice, porque a vosotros, a los creyentes, se nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que también padezcáis por Él. La palabra conceder es nuestra palabra gracia. Así es que cuando usted y yo llegamos a conocer a Cristo como Salvador, Dios nos concedió el privilegio de creer en Él. Es un favor no merecido. Por la gracia de Dios, usted y yo llegamos a creer en Él. No tiene que ver con lo que podemos hacer, con los logros que podemos obtener. Todo tiene que ver con la gracia de Dios. Él nos concedió ese regalo
inmerecido de su gracia y de su salvación, y por eso creímos en Él. ¿Sabe? El texto dice que no solamente se nos concedió el privilegio de creer en Él, sino también se nos concedió el hecho de que padezcamos por Él. El sufrimiento muchas de las veces no se lo ve como un privilegio. El sufrimiento es una carga, es un motivo para quejarme, es un motivo para victimizarme. El sufrimiento es algo que no me gusta, que no deseo que experimentar eso en mi vida. Aunque el texto no dice que el sufrimiento no nos va a afectar, el texto muestra que Dios nos ha concedido el privilegio de padecer por Él. Usted ve a sus padecimientos personales como un privilegio. Es una óptica distinta. La mayoría lo ven como una carga, como algo de lo que debo deshacerme, como algo que no debe ser parte de mi vida. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha concedido el privilegio de creer en Él, pero también de padecer por Él. No hablamos de los padecimientos que son el resultado de nuestro mal comportamiento. No hablamos de esos padecimientos. Cuando nosotros padecemos porque pecamos o porque nos portamos mal, a nadie debemos reclamar. Son los resultados directos de estar viviendo de manera contraria a lo que su palabra dice. Los padecimientos de los que aquí habla son aquellos sufrimientos que son la causa directa de aquel cristiano que está viviendo bien, que está viviendo de acuerdo a los principios de la palabra, y por estar viviendo de esa forma observa la oposición de un mundo que está en contra de ese cristiano y por ende experimenta padecimientos. Y eso debe ser un privilegio. Observen su Biblia. Sino también que padezcáis por Él. El texto dice, sino también por Él que padezcáis. Ese es el énfasis del texto griego. Sino también por Él que padezcáis. Si nosotros valoramos nuestra salvación, si nosotros valoramos el amor que Dios nos ha tenido por salvarnos, nosotros debemos llegar a darnos cuenta que por Él padecemos de esa forma. No porque somos masoquistas, no porque nos gusta sufrir, no porque si Él ha expresado el tremendo amor que nos ha tenido, porque nosotros, por Él, podemos padecer. Este concepto se repite frecuentemente en la Biblia. Ahí en Primera de Pedro usted puede ver la cita en la pantalla. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermano, hemos sido llamados para sufrir. Puede ser difícil entender para nosotros el concepto. Pero mientras más rápido lo entendamos, va a ser mejor. La vida cristiana no es una vida de color de rosas. Hay una paz y un gozo tremendo que produce Dios en el corazón que no tiene comparación con nada que el mundo pueda ofrecernos.
La vida cristiana no es una vida de color de rosas. Cada uno de nosotros a diferente momento y en diferente nivel experimentamos sufrimiento y experimentamos padecimientos. Hemos sido llamados para esto. En Hechos 9 dice: cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Recuerda el texto? Y lo regresa un ratito. Es el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, está persiguiendo a la iglesia. Está haciendo un viaje con el objetivo de continuar persiguiendo a los cristianos. Pero el pasaje no dice, Jesús no dice, ¿por qué les persigues a los cristianos? El texto dice: ¿por qué me persigues? ¿Observó el detalle? Cuando un cristiano es perseguido por su fe, esa persecución no solamente es en contra de ese cristiano o de esa iglesia, es en contra de Cristo. Cristo se compadece de los padecimientos y la persecución que podemos llegar a experimentar cuando aprendemos a vivir de manera digna. Y por eso la siguiente cita de Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor se compadece. Nuestro Señor sabe cuando nosotros estamos experimentando un padecimiento, no porque andamos en pecado, sino porque estamos viviendo como a Él le agrada. Él se compadece de nosotros. Y cuando padecemos de esta forma, podemos gozarnos de ese padecimiento. Y ese fue la reacción que tuvieron los apóstoles. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron gozosos, no porque no les dolió lo que les hicieron, sino porque más allá de ese sufrimiento, ellos sintieron el privilegio que se les había concedido no solo de creer en Él, sino de padecer a causa del nombre de Cristo. Una persona que se comporta como es digno del Evangelio tiene una óptica distinta del sufrimiento y de los problemas. No se victimiza, no llega a quejarse por lo que le sucede, se da cuenta que es parte de lo que va a pasar en esta vida y aprende a glorificar a Dios a través de su sufrimiento y aprende a gozarse en medio del dolor y en medio de la aflicción. Nuestra óptica del sufrimiento debe cambiar. La Biblia muestra uno de los resultados del sufrimiento es el hecho de que nosotros nos acercamos a Dios. Y ahí en esa cita de Job 42 usted puede ver el ejemplo de Job cuando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando usted observa el capítulo 1 de Job, va a darse cuenta de que es un hombre que tiene una tremenda fortaleza en su vida espiritual. Es un ejemplo. Pero el detalle significativo es que el texto dice: al final de su prueba, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aunque él era muy fuerte en lo espiritual, su relación con Dios, aunque era fuerte, no
tenía comparación con lo que llegó a ser después de su sufrimiento. Cuando nosotros no desperdiciamos los problemas y las dificultades que vienen a nuestra vida y los observamos como herramientas que Dios va a usar para nuestro progreso espiritual y tenemos una perspectiva correcta y adecuada de los problemas, entonces ellos van a transformar nuestra vida y después de esos problemas vamos a salir mucho más fuertes, mucho más maduros en cuanto al espiritual. Sufrimiento es nuestro aliado. Eso no significa que no nos duela. Eso no significa que no nos afecte. Y nos haga llorar. Pero aún así, cuando tengo la óptica correcta, puedo ver a mis sufrimientos las herramientas que Dios está usando para formarme y para transformarme. Mi óptica debe cambiar. Ahí en su Biblia, Filipenses capítulo 1, observe verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Observe cómo una buena perspectiva de los problemas y las dificultades llega a promover el Evangelio y llega a impulsar a otras personas para que de manera valiente ellos también comuniquen la palabra de Dios. Lo aprendimos la semana pasada. Es importante que nosotros tengamos una buena perspectiva de los problemas, porque la forma en que usted y yo reaccionamos ante los problemas está dañando a otros o está motivando a que otros nos vean padecer y nos vean sufrir y nos vean estar afectados por lo que nos sucede, pero aún así levantar la cabeza y continuar adelante sirviendo al Señor, proclamando su palabra, confiando en Él. El apóstol Pablo no les habla desde la teoría. Habla con la óptica de alguien que ha experimentado el sufrimiento. Y 10 años antes de escribir esta carta de Filipenses, él les visitó a los cristianos ahí cuando todavía no eran cristianos. El texto dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Entiende por qué el versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí? El conflicto al que se refiere es este. Estas personas que llegaron a ser hermanos en Cristo, observaron al apóstol Pablo experimentar sufrimiento. Le metieron en la cárcel y le azotaron y su vida no era fácil. Este hombre utilizó esas circunstancias difíciles para mostrar un ejemplo. Y por eso él les dice, yo no les estoy hablando desde la teoría, ustedes vieron el conflicto que en ese momento yo tenía. El apóstol Pablo escribe el libro de Tesalonicenses, hace referencia a este conflicto que él experimentó en Filipos. Y el texto dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. El apóstol no estaba hablando desde la teoría. Él les dice a los filipenses, ustedes saben, ustedes vieron cuando les visité cómo hubo oposición, cómo me metieron en la cárcel, cómo llegaron a afectarme físicamente. No es que eso no le dolió, pero su enfoque era tal en
en torno al sufrimiento, que a pesar de eso, él continuó sirviendo al Señor. Él dejó de victimizarse y él llegó a impulsar a esta gente a que conozca de Cristo y a que llegue a hablar de él. Hermano, vivir dignamente, vivir como es digno del Evangelio, implica que nuestra óptica acerca de los problemas debe cambiar. Y solo cuando cambia nuestra óptica, en medio del dolor y en medio de todo lo que nos puede afectar los problemas, uno puede experimentar el gozo y la paz que solamente Dios puede dar. Podemos y debemos preguntarnos, ¿nosotros nos estamos comportando como es digno del Evangelio de Dios? Deben haber 3 claras evidencias. Y si esto no está presente en nuestra vida, nosotros no estamos viviendo como es digno del Evangelio. Una persona que vive como es digno del Evangelio promueve la unidad, no destruye, no critica, no se resiente, no guarda problemas sin resolver, cuida y promueve la unidad. Una persona que vive como es digno del Evangelio es una persona tenaz, una persona que va a persistir en promover el Evangelio, promover la palabra de Dios, aun cuando exista oposición. Va a compartir la Biblia con sus labios y con su manera de vivir. Una persona que vive como es digno del Evangelio va a tener una óptica distinta del sufrimiento. Va a saber, no solo se nos ha concedido creer en Él, sino por su gracia se nos ha concedido el privilegio de padecer por Él. Cuando esas 3 características están presentes en mi vida, entonces, y solo entonces, estoy comportándome como es digno del Evangelio. Estoy viviendo como un ciudadano del cielo. Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Gracias por poder entenderla. Pedimos, Padre, tu ayuda para poder aplicar esta verdad a nuestra vida. Ayúdanos a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Para este año que arranca, estamos buscando una meta que ponernos. Ayúdanos a recordar esto. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esta sea nuestra meta, Señor. Ayúdanos a vivir como a ti te agrada. Ayúdanos a fomentar la unidad
Ayúdanos a tener cuidado con nuestra boca, nuestras críticas, con nuestros pensamientos, con nuestros resentimientos, con nuestra falta de perdón. Ayúdanos a promover la unidad. Ayúdanos, Padre, a combatir como equipo, uniéndonos a otros, usando los dones que nos has dado para servirte, para glorificarte, para promover el Evangelio, no intimidarnos, que nos importe más lo que piensas tú que lo que piensa el otro. Padre, ayúdanos a tener una óptica distinta de los problemas. En medio de lo que nos sucede hoy, cómo esto nos afecta, podamos ver en esos problemas el privilegio que es padecer por ti. Pedimos tu bendición, Señor, con la aplicación de tu palabra. Dios ha sido